fuerza y mi poder, mi Dios en quien confiaré. Cántico nuevo a mi Dios yo cantaré, con música le alabaré. Bendito el pueblo cuyo Dios es Jehová, Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Señor, los momentos difíciles, Señor, y quizás hoy día ha venido un poco de bonanza, Señor, ha venido un tiempo de quietud. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres el que ha sostenido esta obra, mi Dios, y creemos, Señor, que por más que se levante la junta de vecinos, Señor, se levanten los hechiceros, los brujos, Señor, ellos no pueden cerrar, Señor, esta tu casa. Señor, tú le dijiste a Pedro, Pedro, sobre ti edificaré mi casa, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Padre, si esta tu casa está levantada en esta hora, es porque ha sido tu misericordia, ha sido tu amor, Señor, ha sido, Señor, tu voluntad que permite, Señor, que tu casa esté abierta, Señor, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, en este día, porque creemos que también tú nos hablarás a través de tu palabra. Señor, yo oro para que a través de tu palabra, Señor, tu palabra pueda sanar a los enfermos, pueda libertar, Señor, a los endemoniados, pueda alentar a los de pocos ánimos. Que tu palabra, mi Dios, haga el efecto necesario en cada uno de nosotros. Señor, reprenda toda obra del diablo, todo plan satánico, todo espíritu que no alaba tu nombre. En el nombre de Jesús lo declaramos inoperante, inactivo, sin efecto, sin poder, sin gloria sobre este lugar. Y declaramos este lugar santo para la gloria de tu nombre. Señor, llévese todo cansancio físico, llévese todo cansancio espiritual. Mi Dios, déjenos apto para escuchar su palabra. Gracias, mi Dios, por todo, Señor. Y pedimos su bendición a través de su palabra en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, por favor. Aleluya. Bien. Libro de Mateo, capítulo 8, versículo 26, hemos leído. Aleluya, Dios. Según estos textos, según el texto que hemos leído, nos hace referencia que Jesús está en la barca, para resumir a grandes rasgos, y de pronto viene una tempestad inmensa. Y tiene que haber sido inmensa esta tempestad, porque sintieron miedo, y los que estaban ahí también habían pescadores. Y si bien es cierto, un pescador tiene que ser valiente, porque se levanta prácticamente a veces de noche, muy oscuro, y se mete en el mar sin ver nada, hermano, hay que ser valiente. Y si fue grande la tempestad para que estos tuvieran miedo, es porque realmente fue fuerte el problema que estaban viviendo como navegación. Y fue tanto que despertaron al Maestro. Y Jesucristo, ¿verdad?, se despierta y los reprende, se molesta con ellos. Mire, yo creo que nosotros en este caminar, de alguna forma, Dios va haciendo cosas en nuestras vidas y va moldeando nuestro carácter. Y no somos las mismas personas. Hay personas que tienen cambios instantáneos, que cuando Cristo viene, ¿verdad?, sobre su vida, la persona ya no es más la misma. Hay un cambio que es notorio ante los vecinos, ante los compañeros de trabajo, ante la familia. Y no es necesario que usted diga que es cristiano, pero de pronto la gente empieza a decir, hay algo diferente en él. Se nota que habla de forma diferente. Se nota que su actitud es de una forma diferente. Mira a las mujeres de una forma diferente. Tiene su forma de hablar algo especial, porque el Evangelio es un estilo de vida. El Señor algo hace en nuestras vidas y tiene que afectar todo nuestro entorno. Pero aún así, cuando nosotros vamos en este peregrinar, en este caminar, a veces Dios no termina completamente de la noche a la mañana de moldear nuestro carácter. Pero si bien es cierto, siempre hay algo que a nosotros nos molesta. Hay algunos que les molesta, qué sé yo, la música fuerte. A otros les molesta quizás la gente perezosa, pero siempre hay algo que nos molesta. Y a Jesús era raro pensar que algo a él le molestara, puesto que él se presenta como príncipe de paz. Quiere decir que él, ¿verdad?, es paz por excelencia, que es quietud,
¿verdad? Que en medio de los problemas, Él siempre va a tener la palabra correcta, va a tener la actitud correcta como príncipe de paz. El tema está que Jesús se molesta. Ahora, Jesús no se molesta por cualquier cosa, porque hay gente que se enoja por todo. Aleluya. Bendito Dios. Y hay un corito por ahí que dice: te enojáis por todo. Y hay algunos que se enojan por todo, hermano. Son enojones, ¿verdad? Están para saludar, son enojones. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén. Dios te bendiga, te vaya al cielo. Amén. Son mañosos por esencia. Son enojones por esencia. Líbranos, Dios. No sé si fueron bautizados con jugo de limón, hermano, pero hay gente que son mañosos por esencia. Pero Jesús es príncipe de paz, en cierto modo. Amén. Entonces, Jesús, en cierto modo, si nosotros vemos lo que le tocó vivir en la crucifixión, Jesús ninguna de esas cosas le molestó. Dice la Biblia que le pusieron testigos falsos. Dice que lo golpearon. Primero hicieron un juicio injusto con él. Porque recuerden que para poder llevar un sacrificio, ¿verdad? Hasta en el tiempo donde estaba el templo, donde estaba el atrio, lugar santo, lugar santísimo, se tenía que llevar un cordero sin manchas. Entonces, ¿quiénes eran los que comprobaban si el cordero tenía mancha? Eran los inspectores que estaban dentro de ese lugar. Y dentro de esos inspectores estaban Ainá y Caifás, que eran los que manejaban el negocio. Estos eran los que tenían estos animalitos para el sacrificio. Entonces alguien venía con su animalito y estaban estos, antes que entraran al sacrificio, le decían: a ver, ustedes no pueden entrar con estos animales porque tienen desperfecto, no están preparados, tienen que comprar los nuestros. Entonces esos eran los animales que tenían que sacrificar. Entonces de alguna forma se hacía el negocio. Por eso que Jesús, cuando quiso orar, se encontró que estos tipos, en lugar, ¿verdad?, porque además que las ganancias que ellos recibían se las echaban al bolsillo, no era para la iglesia. Entonces hay gente que de pronto vende un completo, vende una empanada, pero es para comprar un parlante, para comprar una silla. Pero estos se echaban, ¿verdad?, el dinero al bolsillo. Aleluya. Igual que un obispo del centro, hermano. Aleluya. Porque estos se lucraban, si es lo mismo, estaban haciendo lavado de activos los tipos. Estaban enriqueciéndose ilícitamente. Y por ahí he visto predicadores que han ido a la televisión, pero a ninguno lo he escuchado hablar de Cristo, a ninguno lo he escuchado hablar de la palabra, sino que he visto predicadores, he visto pastores, he visto evangelistas que han pasado por la televisión para decir que es lícito, que ellos pueden gastar la plata en lo que ellos quieran, pero más allá de las leyes terrenales hay una ley moral que es la palabra. Y el hombre de Dios, ¿verdad?, no debe ser pendenciero, no debe ser de ganancias deshonestas, no debe ser avaro, sino que tampoco ambicioso ni codicioso, sino que el hombre de Dios debe tener una altura, ¿verdad? No puede tener ambición en su vida, sino que el hombre de Dios tiene que ser ejemplo de la grey. Gloria a Dios. Entonces estos tipos eran inspectores. Y estos fueron los que analizaron a Jesús cuando hace la entrada triunfal a Jerusalén, donde la gente se sacaba su ropa, les ponían, ¿verdad?, hojas de palmera para que el animal que lo cargaba no pisara en tierra. Y después de una semana logran darse cuenta que Jesucristo, en él no había pecado. O sea, pasó la inspección, ¿verdad?, de Ainás y Caifás, pasó la inspección, ¿verdad?, de los fariseos. Se dieron cuenta que en él no había pecado, no había tacha. Entonces él sí, realmente, Jesucristo era el cordero inmolado, era el sacrificio perfecto que necesitaba la humanidad. El tema está que Jesús, cuando empieza a vivir sus últimos días en la tierra, el verbo hecho carne, a Jesús le levantan testigos falsos. Y dice la Biblia, en el libro de Proverbios, que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma, y dice que una de ellos es el testigo falso. Y le pusieron testigos falsos. Uno de los que caminó con ellos, todos los discípulos, lo dejaron solo, con excepción de Juan. Uno de ellos lo vendió, Judas, ¿cierto?, que por sobrenombre tenía Iscariote. Va a buscar, ¿verdad?, a los fariseos y le dice: al que yo besare, ese es el que ustedes tienen que aprender, es el que tienen que arrestar. Y Jesús, ¿verdad?, cuando se encuentra con Judas, en lugar de decirle: ¿a qué vienes, canalla? ¿A qué vienes, maldito? ¿A qué vienes, traidor? Cuando vemos los relatos, cuando vemos los textos, le dice: ¿a qué vienes, amigo? ¿Qué quieres, amigo? Jesús no se molestó con el traidor.
no se molestó con aquel que lo vendió. Yo creo que cualquiera de nosotros, si alguien nos traiciona, nos molestaríamos, haríamos publicaciones negativas de él en Facebook, nos vengaríamos de alguna forma. Pero Jesús le dijo: ¿qué quieres, amigo? ¿A qué vienes, amigo? Una actitud, ¿verdad?, diferente. Y ahí nos muestra que es príncipe de paz. Amén. Lo llevan al patio del sumo sacerdote. Le hacen un juicio injusto, porque los juicios se hacían de día, pero a él lo estaban enjuiciando de noche. Le taparon su cabeza con una caña y empezaron a golpearlo con la caña. Y le decían: profetiza y dinos quién te golpeó. Se burlaban de él, pero Jesús tampoco se molestó con ellos. Tampoco los trató mal, tampoco les dijo una grosería, tampoco les dijo un garabato. Le tiraban de su barba, le daban de puñetazo, le pegaron toda la noche. Pero en ningún momento dijo una palabra: que me están haciendo abusadores, son aprovechadores, peleemos a mano, uno por uno. Sino que él tiene una actitud mansa y humilde. Sí, Señor amado. Había uno de sus discípulos que le dijo: Señor, mi vida pondré por ti si es necesario. Y Jesús le dice, en la mañana anterior, le dice: mira, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y hay unos textos cuando dicen que cuando lo estaba negando por 3ª vez, se cruza la mirada de Jesús. Aleluya. Con la de Pedro. Yo no sé, si me imagino que le dieron un puñetazo a Jesús, cayó a tierra, pero justo se cruza la mirada. Estaba en el patio del sumo sacerdote, él también, y se cruza la mirada de Pedro con Jesús. Y lo ves, justo lo alcanza a captar cuando lo está negando por 3ª vez. Pero tampoco le dijo canalla, al contrario, cuando Jesús resucita fue a buscar a Pedro. Sí, Señor. Y Pedro se había descarriado. Pedro, cuando ve a Jesús que se le aparece cuando estaban escondidos en la cueva ahí en el camino de Emaús, Jesús se les aparece, atravesó las paredes y se metió, porque la puerta estaba cerrada, se les metió entre medio. Y no aparece ningún texto que diga que Pedro se le tiró en los brazos de Jesús, porque Pedro, su conciencia lo acusaba, que lo había negado. Él estaba consciente que él había mirado a Jesús cuando lo había negado por 3ª vez. Pero en ningún momento Jesús le dijo: aquí están los par de traidores, los cobardes. Sino que él seguía, ¿verdad?, amándonos. Pedro se descarrió, Pedro se fue a pescar. Y cuando estaba pescando le iba mal. Y de pronto está pescando y alguien de la orilla le dice: tiren la red a la derecha. Y era tanto el que insistía, el que estaba en la orilla, que al final Pedro le dice: tira la red a la derecha para que el que esté en la orilla deje de gritar. Tira la red a la derecha y empieza una pesca milagrosa. Gloria a Dios. Y él sabía que el único que podía hacer esa pesca milagrosa era Jesús. Porque el día en que salió a su encuentro hizo lo mismo. Cuando le había ido mal, y se ponga mar adentro, y pescaron, ¿verdad? Y entraron otra vez al mar, hicieron una pesca milagrosa. Ahí Pedro, ¿verdad?, se saca su túnica y empezó a nadar para poder llegar a la orilla. Y Jesús, en lugar de decirle Pedro, le dice Simón, porque Pedro era como el nombre de su ministerio. Él no le dijo: aquí viene el pastorcito, ¿cómo está el pastorcito descarriado? Sino que él lo llama por su nombre. Le dice: Simón, ¿tienes algo para darme de comer? Y Pedro le da a entender: pero Señor, yo te negué 3 veces. Y Jesús le dijo: sí, pero si yo te dije que me ibas a negar 3 veces, pero en ningún momento yo dije que me iba a enojar contigo. Te dije que te iba a dejar de amar, porque Él es amor. Él no tiene amor, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús tampoco se molestó con Pedro. Lo golpearon, lo crucificaron, lo desfiguraron a golpe. Los pusieron ante 2 carniceros que le dieron azote. 40 menos 1 eran los azotes, pero a Jesús le dieron mucho más, porque él no era ciudadano romano, sino que lo destrozaron, lo desfiguraron, como dice el libro de Isaías, lo desfiguraron a golpe. Era irreconocible. Y cuando estaba en esa condición, él pudo haber dicho: tengan misericordia, no sean así conmigo. Sino que él callaba por amor, tampoco se enojó. Luego lo hacen cargar la cruz después que le pegaron toda la noche. Al otro día lo azotaron, le pusieron una corona de espinas y lo hicieron cargar su cruz, y se caía el hombre y no podía avanzar. Pero de alguna forma lograba pararse, de alguna forma sacaba fuerzas no sé de dónde y trataba de avanzar con la cruz. Llega hasta el monte La Calavera,
Cuando llega al monte de la calavera aparecen lo crucifican ante dos ladrones. La gente abajo burlándose de él, escupían esa cruz, escupían, ¿verdad?, delante de él como un desprecio, pero tampoco se molestó con ellos. Tuvo un acto de humildad. Todas las cosas se sujetaban a Jesús. Sí, Señor, amén. La naturaleza se sujetaba a Jesús. Escuché, o más bien hay un libro que se llama El Código de Da Vinci. Y el Código de Da Vinci enseña que Jesús no hizo tantos milagros, sino que Jesús tenía todo arreglado. Entonces dice el Código de Da Vinci que cuando Jesús entró a Jerusalén, recuerden que le pidió a uno de sus discípulos que fuera a buscar un asno para poder entrar a la ciudad. Dijo, ahí no había ningún milagro. Jesús ya había hablado con ese hombre y que había entrado, ¿verdad?, y que mandó a buscarlo, pero no hay ningún milagro. Pero yo le digo el Código de Da Vinci, ¿cómo lo hizo Jesús para ponerse de acuerdo con el mar y caminar sobre el mar? ¿Cómo lo hizo Jesús para maldecir a la higuera y la higuera se secó hasta la raíz? Yo le pregunto al Código de Da Vinci, ¿cómo lo hizo Jesús para ponerse de acuerdo con la muerte, para el tercer día levantarse de entre los muertos y que hasta el día de hoy esa tumba está vacía? Y es porque todas las cosas se sujetaban en el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios por eso? Por eso digo que Jesús tuvo un acto de humildad. Porque si esos clavos atravesaron las manos de Jesús, fue porque Dios lo permitió, fue porque Jesús lo permitió. Porque si Jesús no hubiese permitido que esos clavos atravesaran sus manos, no hubieran atravesado esas manos, porque Jesús era príncipe de paz y entendía el cometido que estaba haciendo en ese lugar. Tampoco se molestó con los que le atravesaron sus manos. Lo pusieron entre ladrones. Y esos ladrones, dice que cuando llegaron empezaron a burlarse de él, los dos. Pero algo pasa en la tarde. Algo pasa como en la hora octava más o menos, que uno de los ladrones se da cuenta que ellos merecían estar ahí, pero él no. Uno de ellos recapacitó y le dijo, maestro, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nosotros merecemos estar aquí. Estaba haciendo confesión de fe. Reconoció que era pecador. Reconoció que el que estaba al lado podía salvarlo. Y reconoció que él lo podía llevar al reino de los cielos. Dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, en lugar de decirle, sí, cuando llegué te estuviste burlando, para ti no hay salvación, sino que le dice, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Santo Dios. Entonces pareciera que Jesús no se enojara por nada. Es más, antes de expirar, antes de hacer su último suspiro, antes de dejar de existir, hace la siguiente oración y dice, Padre, perdónalos. O sea, no sé, por eso que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Es una cuestión que es más allá que el amor de una madre, porque una madre nunca entregaría a su hijo que vaya a la cárcel por un violador, por alguien que le haya hecho daño a la sociedad, sino que usted protegería a su hijo. El amor de Dios va más allá, sobrepasa todo entendimiento, una cuestión que no nos va a caber en la cabeza. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios por ese amor eterno que Dios tiene para con nosotros? Que aun cuando somos infieles, cuando nosotros somos chuecos, Él sigue siendo fiel. Aun cuando somos infieles, Él sigue siendo fiel. ¿Cuánto alaban a Dios en esta noche por eso? Bendito Rey. Entonces Jesús hace esa oración mostrando que tampoco se molestó con esto. Pero vemos que aquí se enojó. No le dijeron garabato, no le dijeron grosería, no le levantaron falso testimonio y se enojó. ¿Y por qué se enojó Jesús? Por falta de fe. Usted puede que venga a la iglesia, no diga garabato. Aleluya. Pero se puede molestar con nosotros por nuestra falta de fe. Aleluya. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 19, Jesús le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, le dice. ¿Y qué estaba viendo Juan? A Jesucristo glorificado. Y fue tanta la gloria que estaba en presencia de él, era tanta la santidad. Uno cuando abre una botella de cloro se fija como que los ojos fueran a quemar, porque es muy puro el cloro.
El ácido también, de pronto hay químicos que son muy puros y de pronto siente como que le fueran a dañar la piel, son tan puros que fueran a consumirle los ojos. Pero la gloria de Dios es más pura que el cloro, es más pura que el ácido. Aleluya, Por eso que dice que cuando lo vio cayó como muerto, no podía estar sostenido delante de él. Aleluya. Moisés se atrevió en un momento a Dios, dice, quiero ver tu rostro. Dice, ¿estás preparado para ver mi rostro? No supo soportar, no pudo soportar la gloria. Dice, con esto me basta. Algunos dicen que solamente vio la sombra, algunos teólogos dicen que vio su espalda, pero no podía estar sostenido porque este cuerpo no está preparado para recibir la gloria de Dios. Es por eso que 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante dice, os yo digo un misterio, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que este cuerpo corruptible se convertirá en un cuerpo incorruptible. ¿Y por qué necesitamos ese cuerpo incorruptible? Para poder ver la gloria de Dios y ver al Señor cara a cara como Él es. ¿Cuántos bailarán al Señor un día? Aleluya. Aleluya. Santo es tu nombre, Dios. Que vive. De Dios. Entonces se molesta. Bendito Dios de gloria. Bueno, haciendo mención a eso, ¿por qué le dice escribe las cosas que has visto? Porque en cierto modo muchos tenemos la visión de un Cristo muerto. Y los que fueron católicos, apostólicos re malos, siempre les muestran, ¿verdad?, a un Jesucristo muerto. ¿Qué andan cargando en el cuello siempre? Un Jesucristo muerto. Cuando vayan al Cerro Santa Lucía y llega su esposa a dar una vuelta, al San Cristóbal, arriba donde está la Virgen hay un templo al lado. Cuando usted entra al templo ese católico, usted se da cuenta que aparece una primera imagen a este lado, y la primera imagen muestra a Jesucristo crucificado. Después usted ve la segunda imagen y ve a Jesucristo en los brazos de María. Y ve la tercera imagen y muestra a María como la Redentora. Eso es lo que tiene la imagen, es lo que muestra la Iglesia Católica. Pone a María como la Redentora, como la intercesora. Y el libro de Timoteo dice, capítulo 2, versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios por eso? No es San Pedro, no es San Cristian, no es San Víctor, ¿verdad? No es María, sino que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos muestran siempre la Iglesia Católica? Un Cristo derrotado. Si es la visión que tenemos nosotros de Cristo, que cuando tenemos un problema grande, en lugar de recurrir a las rodillas, ¿verdad?, llamamos al compadre, llamamos a la comadre, llamamos al asistente social, llamamos al banco para que nos solucione el tema, ¿verdad? Y empezamos a buscar de aquí para allá, tratando de encontrar solución a nuestras dificultades. Pero Juan le dice, Jesucristo le dice a Juan, escribe las cosas que has visto. Y cuando nosotros entramos a una iglesia católica, lo primero que vemos en el fondo a un Cristo crucificado, a un Cristo raquítico, vemos a un Cristo, ¿verdad?, con ojos de pena, vemos a Jesucristo, ¿verdad?, sin deseos de poder bajarse, con una corona de espinas, lo vemos, ¿verdad?, con sus pies crucificados, sus manos crucificadas, y es por eso que Jesucristo le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, y comienza a describir en el capítulo 1 del libro Apocalipsis, dice que ya no tiene ojos de pena, dice que sus ojos son como llamas de fuego, dice que sus pies son como el bronce bruñido, dice que sobre su cabeza hay muchas diademas, ya no está la corona de espinas, ya no está crucificado, ya no tenía esa escritura, ¿verdad?, que decía Rey de los Judíos, sino que en su muslo y en su vestidura un nuevo nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no alabo al Dios de los católicos, yo alabo al Dios de la Biblia. Yo no sé en qué Cristo llegaste confiando en esta hora, pero Jesucristo hace rato que se levantó de entre los muertos y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿O cuánto alaban al Todopoderoso en esta noche? Bendito Nazaret. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Entonces, si algo que le molesta a Jesús es nuestra falta de fe. Y en esta escena vemos que Jesucristo soluciona el problema de la siguiente forma. Primero reprende los vientos y luego reprende el mar. Nosotros a veces somos al revés, reprendemos el efecto porque la causa era el viento, por lo que provoca las olas son los vientos. Y las olas son los efectos de cierta situación. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo.
Nosotros en lugar de solucionar las cosas de raíz, siempre vivimos atacando el efecto. ¿Sí o no? Sí, Señor, amén. Ahora digo, lo que voy a decir a lo mejor, a muchos se les va a ir la mente para adentro, me voy a quedar solo. Pero ¿cuántos están endeudados? Amén. ¿Verdad? Yo sé cómo podría solucionar el problema, dice. Si pido otro crédito para pagar este crédito, este otro crédito, y se siguen endeudando. Y hay algunos que están endeudados hasta el milenio, hermano. Entonces dice, si yo pido este crédito y vivimos atacando el efecto, el problema no es a veces el dinero, a veces no es ni el diablo, hermano, a veces lo culpamos por todo el diablo. El problema es que a veces somos consumistas. Y mira, hoy día queda así, ¿verdad? Y muchos no vinieron, están esperando que termine luego el culto para ir a gastar lo que queda. Aleluya. Hay gente que se gastó hasta el sueldo completo. El Cyber Day. Entonces, en cierto modo, vivimos atacando el efecto, pero no la causa. El problema es que yo soy consumista, impulsivo. Y hacemos cosas, a veces pasamos hasta llevar al Espíritu Santo. Cuando usted va a pagar la última cuota de ese televisor en blanco y negro, que lo sacó a 150 cuotas, y lo va a pagar a la tienda después que le renegociaron la deuda un montón de veces, llegó por fin a pagar la última letra. Y cuando está ahí aparece ese vendedor que viniera del infierno, parece, y le dice, mire esta promoción, mire qué hermoso televisor, se vería lindo en su living. Y dice, no, pero no tengo cómo, pero présteme a ver si podemos hacer algo. Y usted dice, si es de Dios es porque me va a alcanzar el culto. Si es de Dios. Gloria al Señor. Si es de Dios. Pero usted siente algo que adentro que está haciendo mal. Pero está barato, pero como dice en promoción, usted cree que es de Dios. Entonces usted lo compra, le hacen todo el tema y va con tremenda televisión, pero siente una carga dentro de su corazón como que algo hizo mal. Gloria al Señor. ¿Cuánto le ha pasado eso? Amén. Lo compró barato, pero algo siente aquí adentro que hizo mal. Sí, Señor. Aleluya. ¿Sabe que si algo que yo les enseño a los hermanos, que cuando uno toma una decisión y es de Dios, usted va a sentir paz en su corazón? Pero cuando va a tomar una decisión y no sienta paz, no lo haga, porque Dios no está en esas cosas. Pero cuando usted siente paz, aun cuando se vea todo adverso, Dios está ahí. Usted tiene que estar tranquilo, aun cuando se levanten las olas, se levanten los vientos, quédese tranquilo, porque Dios está en ese propósito, Dios está en esa barca. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios por eso? Entonces, lo que hace Jesús es solucionar el problema de raíz. Ahora bien, lo que a estos les dio fue un miedo, fue un pavor. Y según el diccionario nos habla de un miedo intenso que estos recibieron y que esto hizo enojar a Jesús, la falta de fe. Y esa falta de confianza en la que muchas veces a nosotros nos llevan a convertirnos en personas cobardes, a ser personas timoratas, que cuando en el mundo a veces, aun cuando el diablo nos trató mal, éramos decididos para hacer cosas malas. En una oportunidad llegué a una esquina, había unos muchachos y estaba con unos hermanos, y dije, mire, les voy a mostrar que estos cabros que están aquí en la esquina, que se han agrandado, son cobardes. Me decían, ¿qué haces, pastor? Déjeme, yo les voy a mostrar que estos cabros son cobardes. Y llegué a la esquina y dije, ¿cómo están, muchachos? Dios les bendiga. Bien, hermanito. Decía, bien, bien. Les tengo una invitación, ¿vamos a la iglesia? No, a la iglesia no. Les dio miedo. Pero si usted los invita a robar, a hacer un portonazo, ellos son valientes, son guapos. Y son valientes para lo malo. Y hay hermanos que de pronto cuentan su testimonio, pastor, yo en el mundo peleaba con linchaco, pastor. A mí me decían el kung fu en la cuadra, me decían el karate kid. Y cuando llega a la casa del Señor, hermano, no es capaz de salir a predicar al punto de predicación. Le cuesta hablarle de Jesucristo a sus amigos, a sus vecinos. Si uno cuando está en el Señor debe ser valiente, debe ser decidido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, estos tipos se llenaron de pavor, de miedo, que eso molestó a Jesús. Y el miedo muchas veces a nosotros nos paraliza, nos inmoviliza. Y eso nos abre puerta a otra cosa, que es la duda. Entonces, cuando está el miedo, estamos llenos de pavor, le abre puerta a otra cosa, que es la duda. Y la duda
es lo contrario a la fe. Porque la fe significa creer, significa confiar. Yo tengo fe que si yo me apoyo en este muro no me voy a caer porque tengo confianza en este muro. Y lo contrario a la fe es dudar. Entonces eso le molesta a Jesús porque vamos en contra de lo que es la fe. En una oportunidad yo estaba en República Dominicana en el año 2013 y recuerdo que llegamos a la casa del pastor Ramón Vizcaíno y en esa casa no había agua. Bueno, en gran parte de Sudamérica el agua que se toma ya son aguas servidas y que se purifican de alguna forma. En España el agua uno la compraba, el agua que sale por los grifos a lo más servía para bañarse, pero no más que eso. El agua se compra en muchos lugares. Por eso que están haciendo muchos búnkeres en el sur de nuestro país, porque saben que viene una catástrofe mundial. Y cuando eso ocurre, saben que el mejor lugar para comenzar una vida nueva es Chile, porque tiene un buen clima y tiene un recurso natural que es el agua. Una oportunidad estuvimos con un africano acá y vio que los chicos en el verano se estaban bañando en un grifo y gritó: ¡cierren eso, cierren eso! Lo que él no sabía que aquí hay agua en abundancia. Con cuando hay agua en abundancia, algunos son malos para el agua también. Eso es otra cosa. ¡Aló! Ese es otro mensaje. Me pillaste en serio. Hay hermanos que dicen que los que cantan son levitas, ¿cierto? Pero los levitas se lavaban 7 veces antes de entrar al colegio. ¡Ay, santo! Hay levitas que no se lavan la cara, Ahora bien, y yo estaba ahí en la casa del pastor Ramón y veía que todas las mañanas ellos traían un tambor con agua y eso después lo llevaban al baño y con eso uno podía ocupar para sus necesidades. Entonces antes que llegara al baño eso, el pastor nos decía: aquí está el refrigerador, ustedes pueden tomar lo que ustedes quieran. Pero a mí me cuesta hacer pago en ese sentido, porque de entrar al refrigerador me puede dejar solo, pero yo no entrar al refrigerador menos que usted me convide algo del refrigerador. Entonces, yo evitaba eso de entrar al refrigerador, o compraba mi agua, o la compartíamos, pero cuando llegaba esa agua yo lo primero que hacía era tomar agüita y llevaba parte de eso a mi velador. Había pasado ya una semana y recuerdo que veo que el pastor va a llenar esa cisterna y le digo: pastor, ¿le ayudo? Me dice: ya. Y va a la parte de adelante de la casa, levanta una tapa y empieza a sacar agua. Y yo le digo: pastor, ¿y esa agua es gratis? Me dijo: sí. ¿Y se puede tomar? Me dijo: no, pastor, usted se toma un vaso de esta agua, le da un tifo y se muere, me dijo. Y le dije: pastor, llevo una semana tomando de esta agua. Bendito sea. Aleluya. En 2018 estábamos en Perú. Estuvimos en Nueva Chimbote. Está Chimbote y está Nueva Chimbote, que es una invasión, le llaman ellos, que nosotros acá les llamamos toma. Pero usted va a una toma de acá de Santiago, usted entra y tienen, ¿verdad? Tienen mejores cosas que uno, estos locos. Pero esas invasiones eran muy pobres, muy pobres. Y sus pisos eran de tierra. Entonces entramos y andaban unos evangelistas de renombre que no voy a decirle quiénes son. Y nos sentamos a la mesa. Y el hermano estaba contento porque podíamos estar en su casa. Y él preparó lo mejor para nosotros. Y nos cocinó cuyi. Yo a esos locos los había visto como mascotas, pero no en el plato. ¡Santo! Y no sé si este era un cuyo furioso, pero estaba así en el plato. Odiaban los chilenos, no sé, pero así está en el plato. El tema está que él preparó lo mejor, era caro ese plato, pero él preparó lo mejor y él trabajaba para comer, ni para comprarse tele y cosas como esas, sino que para comer. Y él trabajó todo el día para poner lo mejor en la mesa. Los 3 evangelistas no quisieron comer, despreciaron ese plato. Yo le hice chupeta al cuy y traté de buscarle el sabor y me lo comí por respeto a él. Los 3 se enfermaron del estómago, porque la Biblia dice en el libro romano que el que duda de lo que come le es contado como pecado. Entonces, en cierto modo, la duda, hermano, la duda nos lleva, el miedo nos lleva y nos da paso a la duda. Entonces esto les dio miedo
Y en lugar de entrarle fe, le entró duda y se enfermaron. Y cuando uno es valiente, ¿verdad? En lugar de llenarse de duda, se llena de fe. Y de pronto los problemas, yo no sé qué problema están pasando ustedes, no sé cuál es su dificultad, pero hay muchos que llegan con miedo a la casa del Señor, y ese miedo te va a llevar a otra puerta, que es la duda, y esa duda puede llevarnos incluso hasta la muerte. Jesús se molesta con los cobardes. Incluso cuando Jesús va a sanar a la hija de Jairo, antes de hacer el milagro, Él echa para afuera a todos los que no creían. Amén. Amén. Porque los cobardes no sirven tampoco para los milagros. Los cobardes no sirven, los que tienen dudas no sirven para que ocurran milagros dentro de un caminar. No sirven en este caminar. Los cobardes y tampoco los que tienen dudas. Cuando uno viene al Señor, uno tiene que llenarse de fe, de confianza, y tiene que echar fuera la cobardía. Y a veces en las iglesias ocurre que el pastor es valiente, pero a veces sus líderes son cobardes. Hay una historia, hay un relato más que bien, que ocurre cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén, les dice, por muchos de los ancianos, y dice, y debo padecer por muchos de los ancianos principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En el versículo 16, versículo 22 del libro de Mateo dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera te acontezca esto. Él está diciendo: yo tengo que hacer esto, pero viene Pedro con miedo, con duda donde él, y le dice: no, Señor, que esto no te pase, no permitas que esto te ocurra. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás significa adversario. La palabra diablo significa calumniador. Pero él no le dice calumniador, le dice adversario. Apártate de mí, adversario. Él no estaba endemoniado, sino que tenía una influencia demoníaca. Habían demonios que ya estaban abriéndole puertas porque tenía miedo de lo que estaba ocurriendo. Y él le estaba estancando el caminar. Entonces a veces la iglesia estanca, ¿verdad?, los propósitos, los sueños que Dios a veces tiene con esa iglesia, porque tienen dudas, porque somos pobres, porque parece imposible, porque somos poquitos. Dios no necesita una gran cantidad de personas para hacer cosas grandes. Jesucristo necesitó a 12 hombres solamente para impactar al mundo entero. No necesita grandes cantidades para comerse esta comuna de Conchalí, para que ya no sea conocida, ¿verdad?, por el mundo quizás político, que se conozca por los comunistas, sino que Conchalí tiene que conocerse porque hay gente que ama y teme a Dios de todo corazón. Y para eso, para que cambien la realidad de este sector, Dios no va a usar a los testigos de Jehová, tampoco a los mormones, tampoco, ¿verdad?, a los Hare Krishna. Los que Dios va a ocupar son la iglesia poderosa de Jesucristo, que son ustedes, el templo Shekinah, que Dios ha puesto su mirada para cambiar la realidad de este lugar. Gloria a Dios. Ningún miedoso me dijo amén. Santo es tu nombre, Rey de Gloria. Pero el tema está que cuando nosotros comenzamos a caminar cobardemente, empezamos a caminar con cobardía, nos volvemos dudosos, y la duda y la cobardía nos hace chismosos. Sí, porque los chismosos hablan a la espalda porque son cobardes. Porque si fuera valiente diría las cosas en la cara. ¿Qué pasó? Se le fue la mente. Porque son los cobardes los que desaniman a otros. Son los cobardes que dicen: no, no está bien la cosa en la iglesia. No, que usted no conoce la vida del pastor. Pero cuando ven a su pastor, hermano, lo abrazan, ¿verdad? Lo quieren. ¿Y por qué? Porque la cobardía nos lleva a ese mover hipócrita, nos lleva a dudar, y decimos, ¿verdad?, al igual que estos discípulos que se llenaron de miedo, y Jesús se molesta por eso. No se molestó con los que los golpearon, a veces no está ni molesto con la gente que está en el mundo. Por eso que le dice a la iglesia de la Odisea, dice: no eres frío ni caliente, no eres chicha ni limonada. Dice: eres tibio, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Aleluya. Y a veces así estamos en este caminar.
Hay personas que todavía ven el horóscopo, a ver si pueden encontrar una palabra en el horóscopo. Hay personas que todavía ven las cartas. Hay gente que todavía confía en el diablo. Hay gente que todavía se ve la suerte porque le cuesta confiar en el Dios del cielo. ¿Cuándo Dios le va a responder si está lleno de dudas, está lleno, verdad, de miedo? Dios nunca va a responder sus necesidades, sino que Dios se mueve con aquellos que le creen, con aquellos que a lo mejor están pasando miseria, están sin trabajo, pero vienen a la casa del Señor. Señor, sé que un día me bendecirá. Sé, Señor, que tú abrirás las puertas del cielo. A ese Dios escucha el Señor. A ese Dios sostiene. Aquel que le cree en medio de la necesidad, en medio de la tempestad. Sí, Señor de gloria. Dios se agrada de esos que confían en el Señor en los momentos difíciles. Es por eso que cuando tenemos que tomar decisiones como iglesia, y fue una de las palabras que yo recibí cuando vine a este lugar. Yo estaba en medio de un desafío. Recuerdo que el pastor me dice: pastor, toma ese desafío. Ni sabía el pastor que estaba haciendo. Estábamos comprando una propiedad inmensa. Y empezaron los hermanos, esos que eran dragones arriba del púlpito. Aleluya. Ay, santo. Aleluya al Señor. A decir: no, el pastor está enfermo. El pastor está loco. Dijo: ¿cómo comprar esa propiedad? Yo creo que el pastor se enfermó. Entonces un día yo visité a estos hermanos y les dije, y eran varios, ya tenían un grupito, estaban muertos de miedo esto. Aleluya. Entonces yo dije: a ver, hermano, ¿cuál es su problema? No, pastor, es que yo creo que a lo mejor no es el tiempo de Dios. Y dije: mire, si ustedes me dicen que fue Dios que les dijo que esto no es el tiempo de Dios, yo dejo todo hasta aquí. Pero si es un pensamiento suyo, yo no me voy a detener. Se quedan todos callados. Si eran ellos los que tenían miedo. Yo recuerdo que en una oportunidad, cuando fui a comprar ya la propiedad, tuvimos que pedir un préstamo de 4 millones de pesos. Un hermano prestó su tarjeta para hacer el compromiso compraventa. Teníamos que tener 42 millones de pesos más o menos. El tema está que cuando ya se habían cumplido todos los plazos, cuando ya había pasado, ¿verdad?, todo el tiempo necesario, yo nunca le dije que era para iglesia, porque algunos ponen como lástima la iglesia y piden fiados y no es para iglesia. Vamos a descuento si es para la iglesia, para el Señor. Diferente que usted diga: hermano, si usted no hace un descuento, el Señor le va a mandar un rayo. Va con fe. De verdad que resulta. Aleluya. Entonces, voy a la oficina y eran los dueños de un radiotaxi, no de unos colectivos. Entonces, llego a la oficina y ellos me ven entrar. Y le digo: bueno, de verdad, yo sabía lo único que quería, más encima tenía estos que me estaban haciendo la revuelta dentro de la iglesia. Yo le digo que él me dijera: ¿sabe qué? No le vamos a vender la propiedad. Pero yo no quería resistir, no quería hasta que menos él me dijera, y después decirle: Señor, yo lo intenté, pero este no me quiso vender. Echarle la culpa a alguien. Entonces yo llegué a esa oficina con esa intención de decirle: no tengo la plata. Y yo había hablado con mi esposa, dije: vendimos el auto y devolvimos esos 4 millones a la iglesia y duermo en paz, porque las deudas, hermano, no lo dejan dormir a uno tranquilo. ¿Sí o no? Amén. Es un demonio, hermano. Si la deuda, el dinero es un Dios, son demonios, hermano, que hacen que la gente se quite la vida, duermen mal, tienen pesadillas en la noche. Entonces, ocurre que entro a la oficina y ellos me preguntan, bueno, le dije: no tengo el dinero y no tengo este minuto donde sacarlo tampoco. Entonces me dicen: ¿para qué usted quiere eso? Le dije: bueno, yo soy un pastor de una iglesia y queremos construir un templo. Y dijo: nosotros pensábamos que era para una mueblería. Dijo. Dije: no, es para eso. Pero sabe, yo de verdad, yo aquí he obedecido al Señor y me he lanzado por fe. Y yo lo único que quiero que usted me diga: no, le vendo la propiedad para yo irme tranquilo de aquí, devolver esos 4 millones a la iglesia y dormir en paz. Y el hombre me dice: ¿sabe lo que pasa, don Víctor? Que yo tampoco he dormido bien. Y hay algo que me dice que ustedes tienen que quedarse con la propiedad. Aleluya. Gloria a Dios.
Oh, mi alma te Así alaba. es Dios, hermano, cuando está en medio de algo. Precioso. Entonces yo le dije, empecé a hablar con los dos. Le dije, después que había terminado ya el acuerdo, cómo lo íbamos a hacer, le dije, quiero orar por ustedes. Y la mujer se tiró al suelo y él se inclinó en su escritorio y yo empecé a orar por ellos. Y ellos lloraban porque lo había tocado Dios y yo lloraba porque no tenía la plata. Estábamos todos llorando ahí. Aleluya. Bendito sea su nombre, Señor. Ustedes se ríen, pero yo no me hacía reír ni Cantinflas, hermano. Y cuando yo salgo de esa oficina, ese día estaba jugando Chile, el mundial, jugaba con un equipo, pero todo el mundo estaba loco, estaban todos alegres, bocinazos en la calle, porque Chile estaba jugando un partido, pero yo estaba jugando otro partido. Era mi fe, era mi confianza en Dios. Dios ya me había dado todos los votos y me había dado toda la confianza. Y salgo de ese lugar y digo, Señor, yo sé que el problema no es la plata, el problema soy yo. Algo me quieres enseñar y soy tan cabezón que no logro entender. Sé que tú quieres que yo crea en cosas mayores, pero soy tan enano, soy tan pequeño, Dios. Y yo iba en la calle y lloraba y le decía, Señor, perdóname, Señor. Si soy falto de fe, perdóname, Señor. Si no puedo entender tus propósitos, soy tan pequeño. Necesitas a hombre, a lo mejor no soy yo el indicado, Señor. Pero hay algo que está mal en mí y empecé a orar. La gente de alrededor, los traficantes dijeron, el pastor nunca va a comprar eso. Tenía que tener mucho dinero. Parecía difícil. Y antes que terminara un año, yo estaba pagando la propiedad. Y estaba yendo al conservador de bienes raíces, pasando la propiedad. Y ahí me he dado cuenta, ¿verdad?, que el problema no es el dinero. El problema somos nosotros, en que Dios no puede fluir en nuestras vidas cuando somos cobardes y cuando somos timoratos. Es por eso que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. ¿Sabe qué le decimos al diablo en esta noche? Apártese de aquí, Satanás, porque son estorbo para el crecimiento de la obra del Señor. ¿O cuánto sienten al Señor en esta noche? ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Oh, alabado sea el que vive. Bendita es tu palabra, Señor. La desesperación infunde valor al cobarde y tratan de darle sentido a sus temores. Y cuando las cosas no resultan, dicen, ¿qué te dije yo? Viste que no iba a funcionar. Esa es la típica de un cobarde. Es la típica de un cobarde. Están esperando que las cosas no funcionen. Aleluya. En lugar de esperar que las cosas funcionen, esperar de tener una palabra de aliento diciendo, no importa, pastor, no funcionó, pero lo intentamos, dimos la pelea, eso quedó registrado. El Señor no nos podrá decir allá arriba que fuimos cobardes, que fuimos timoratos, sino que nos decidimos. Sabe que a veces los chismosos estancan la obra del Señor. Dice la Biblia que cuando Aarón y María hablaron en contra de Moisés, pegaron a Moisés, hablaron mal de Moisés, dice que el pueblo se estancó por 7 días. El pueblo no pudo avanzar, 7 días se estancó. Y hay iglesias que están estancadas por los chismosos, por los cobardes, por los timoratos. Pero que Dios reprenda al diablo en esta noche, a los timoratos, y que Dios los llene de valentía y de su poder y de su gloria. Sí, Señor. Hoy yo siento al Señor en esta noche, Él está aquí en esta hora. Bendito. El tema está que 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice que el miedo es un espíritu. Es un espíritu. Los psicólogos son los que estudian el comportamiento de las personas a través de su conducta. Ellos saben si el loco está con depresión, está con pena o está con depresión. Pero ellos no saben de qué color es la depresión, de qué tamaño es, qué forma tiene, pero por su conducta saben que hay una enfermedad dentro de ese. ¿Sí o no? Sí, Señor. Entonces por su conducta ellos llegan a esas conclusiones. Pero el tema está que los psicólogos no tienen un quirófano donde digan, vamos a meter a este loco dentro del quirófano y le vamos a extirpar la tristeza. Le vamos a operar
la depresión, porque son, ¿verdad? Son enfermedades espirituales. ¿Cuántos están entendiendo esto? No son cuestiones que se puedan ver. Entonces, ¿qué es lo que tienen? La mejor herramienta es una pastilla y dopan a esa persona, la drogan para tenerla quieta. Pero cuando venimos a Cristo, aquí no tenemos psicólogos. Y según un estudio que se hizo, que se apareció en un diario, y decían que las personas que se congregan dentro de una iglesia tienen pocas posibilidades de caer en depresión. Porque aquí está el médico de nadie. ¿Sí o no? Aquí no tenemos psicólogos, pero está el doctor de los doctores, que Él cambia nuestra tristeza en baile y nuestro lamento en gozo. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Él cambia, transforma nuestra vida. Entonces hay ciertos comportamientos que la gente de la televisión le llama casos paranormales y los psicólogos le llaman ente. Hay un ente dentro de esa persona, pero la Biblia les dice demonio. Hay dos tipos de depresiones, que es la depresión endógena y la depresión exógena. La exógena es aquella, ¿verdad?, que es provocada por alguna circunstancia del exterior. Si se le muere un hijo, esa persona, ¿verdad?, se entristece. Si se le muere el papá, la mamá, esa tristeza es provocada por algo externo. ¿Se entiende, verdad? Lo echaron del trabajo, se entristece. Bueno, algunos cuando quedan sin pega les produce alegría, pero algo recibimos cuando pasa. Y la depresión endógena es una cuestión que no es provocada por nada externo. Pero ese loco llegó en un estado, llegó a ese estado por algo, pero los científicos, ¿verdad?, los psicólogos no logran entender por qué pasó eso. ¿No se acuerdan de un actor, si no me equivoco, se llama Robin Williams, que hizo el papel de una abuelita, ¿verdad?, para estar cerca de sus hijos, se disfrazaba de una abuelita? Un actor muy conocido. Un día apareció en televisión, ¿verdad?, vimos en los diarios que el tipo se quitó la vida. El tema es que se estudia por qué se quitó la vida. Si problema de plata no tenía. No tenía problemas con la esposa, no tenía problemas con los hijos, no tenía problemas de trabajo, tenía todo. Y han buscado la explicación. ¿Qué fue lo que lo llevó a esa instancia? Entonces, le llaman una depresión endógena, que no tiene explicación, no fue provocado por nada externo. Una hermana de nuestra iglesia un día me llama y me dice: pastor, creo que vamos a visitar una tía que vive en Quilicura. ¿Qué le pasó? No sé, pastor, yo estaba en la casa y de pronto yo sentí, ¿verdad?, de llamar a mi tía. No sé por qué, pero sentí de llamar a mi tía. Y cuando mi tía, ¿verdad?, logró contactarme con ella, estaba a punto de ponerse la cuerda en su cuello y quitarse la vida. Entonces dijo: yo hablé con mi tía, ¿por qué hiciste eso si no tienes problema en la casa con la familia? Y ella me dice: pero no sé, hija, dijo, una voz me dijo, pone la cuerda. Dice: súbete al cajón, ponte la cuerda en el cuello. Algo me provocó, porque son demonios. Es algo que no pueden ver los psicólogos, pero son demonios. Y dice la Biblia, en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía es un espíritu, y ese espíritu el que no te deja dormir, que a veces despiertas en la noche y si sientes un miedo terrible. Es el miedo el que a veces, ¿verdad?, nos impide caminar, tomar decisiones. Pero esta noche le decimos a ese espíritu que salga fuera en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de amor, de poder y dominio propio. ¿Cuántos tienen ese poder en esta noche? Entonces hay gente que a veces viene a la iglesia para no sentir miedo. Y solamente los cobardes piensan que solo a ellos les vendrán todas las cosas malas, todas las enfermedades. Y son hipocondríacos. Me acuerdo que hace tiempo había un comercial en la tele que decía, salía un tipo arreglando las cañerías. Decía: ¿y usted no se ha ido a comprar su cardioaspirina para el corazón? Y hay gente que no enferma el corazón y parte a comprar esa cuestión. Aleluya. Porque son hipocondríacos. Había un hermano en la iglesia que se fue a hacer un chequeo. Dijo: no, yo sé que tengo algo mal, pastor. Un joven. El carabinero me decía. Dijo: no, pastor, yo siento que estoy enfermo.
Ya anda a hacerte un chequeo, fue a hacerse un chequeo y dijo, está enfermo, hermano. Se nota cuando una persona está enferma. Y fue al médico. Le hicieron todos los chequeos de rigor. ¿Y cómo te fue? Bien. Pero me dijo que no era 100% seguro. Igual que iba a hacer uno más profundo. Bendito sea su nombre. El loco no estaba enfermo, ese loco tenía miedo, hermano. Entonces hay personas que a veces el miedo los estanca. Entonces uno como pastor, hermano, uno como pastor y los que llegaron sintiendo miedo, nosotros les citamos Joel, capítulo 3, versículo 10. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cuántos pueden decir esta noche? Fuerte soy. ¿Cuántos pueden decir con fe de adentro? Fuerte soy. Y voy a salir de este culto fuerte soy. ¿Cuántos van a salir de este culto siendo fuertes? Y sabe que hay muchos predicadores que también van a ir al infierno por ser cobardes, por no predicar la palabra. Porque la Biblia dice que en un cobarde entrará en el reino de los cielos. Yo en la iglesia les predico de todo. Alabado sea Dios. De primera me costaba hablar del tiempo, ahora más todavía. Con esta cuestión, hermano, es sospechosa. Entonces yo les digo, ¿sabes, hermano? Yo les predico al tiempo, que quiera bien mal que lo haga. Es su tema. Pablo le dijo en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 20, yo ya no soy responsable de la sangre de vosotros, porque les he predicado todo el consejo. Entonces hay pastores que predican ciertas cosas, no van. Pero el hombre de Dios, el predicador, tiene que ser un hombre valiente. Así es, Señor, amén. Ahora bien, con esto voy a ir terminando. Gloria a Dios, dijeron los cobardes. Pero a veces nosotros, nuestra cobardía, nuestra falta, ¿verdad?, de decir las cosas, o a veces confunde la gente la valentía con la indecencia. Porque hay predicadores que de pronto son indecentes. Y eso no tiene nada que ver con la cobardía, con la valentía. Amén, amén. Y tratan a la gente de momia y empiezan a tutear, olvidándoles que dentro de la iglesia, ¿verdad?, tenemos ancianos, tenemos mujeres. Y los que están aquí adentro no son cualquier cosa. Así es, Dios. Fueron comprados al más alto precio. Amén. Aleluya. Éramos esclavos del diablo, del pecado, dice la Biblia. Éramos esclavos del pecado. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo? En el antiguo tiempo los esclavos se podían comprar, pero costaba muy caro para poder redimirlo y para que el tipo nunca más fuera esclavo. Y no tenía sentido porque aun cuando los compraban, ¿verdad?, para que fueran libres, los tipos decían, no, prefiero seguir siendo esclavo, como que nací para servir. Entonces, en cierto modo, los esclavos se pagaban un alto precio y no valía la pena a veces. Y Jesucristo pagó por nosotros el más alto precio. Y por eso es que tenemos que entender que los que están aquí adentro no son cualquier cosa. Y el diablo sabe que no costamos una chaucha ni 10 pesos, sino que costamos la sangre bendita de Jesucristo. Y ustedes son la iglesia de Jesucristo. Entonces, yo sé lo que es tener miedo, sé lo que es el miedo, pero no soy cobarde. Y ese es el tema, es la diferencia de todo esto. A veces la gente siente el miedo, se deja llevar por el miedo, lo lleva a la duda y terminamos pecando. El miedo lo vamos a sentir. Vamos a saber lo que es el miedo. Cuando escuchamos un ruido, ¿verdad?, en la puerta. Cuando escuchamos en la noche como que alguien está entrando. Usted no va a mandar a la esposa a abrir la puerta a ver qué está pasando, mientras yo clamo de aquí. No, usted tiene que levantarse con fe, que se cree este circunciso. Aleluya. Entonces yo sé lo que es el miedo, pero no soy cobarde. Y hay una forma de sacar la cobardía. ¿Cuántos quieren sacar la cobardía? Amén. Mire, quiero contarle esto. Nuestra hermana Tamara estuvo el 2016, 2017, estuvo en la escuela de misiones en Brasil. Entró a la escuela y cuando quedaba el último año, quedaba el último mes, lo llevan a la casa de oración, que estaban en una parte de ese recinto precioso ahí de Santa Catarina, en Blumenau. Y fuimos, ellos fueron, yo no fui, ellos fueron a orar.
Y en esa noche ellos tenían que orar por Corea del Sur. Perdón, Corea del Norte. Sí, Corea del Norte, son comunistas, entonces, Corea del Norte. Y fueron a orar por Corea del Norte. La cultura de estos chinos, o de estos coreanos en este caso, es que una mujer no puede hablar cuando hay un hombre en público. Entonces las mujeres tienen que guardar silencio, tienen que estar calladas. Esa es la cultura de ellos. Entonces tienen que estar en silencio. Entonces cuando se reúnen en las casas, sobre todo para adorar al Señor, la mujer no puede hablar fuerte por su cultura. Entonces adoran a Dios solamente haciendo muecas. Ellos no pueden decir: mi alma te alaba, Dios te bendiga, Señor, te amo, Jesús. No pueden decir eso, sino que alaban a Dios de su interior y solamente mueven su boquita para adorar a Dios. Además que no pueden meter mucho ruido, si no se los llevan presos y los pueden hasta matar. Entonces los llevaron esa noche a todos los misioneros, a estos alumnos misioneros, para que oraran por Corea del Norte. Y en esa noche, en representación de ellos, hicieron no una oración con voz alzada, sino que la hicieron en silencio. Y estaban en silencio, casi meditando, orando por los hermanos de Corea del Norte. Hasta cuando de pronto ellos sienten que en el patio empiezan a sonar unas bombas, unos estallidos. Pero ellos seguían orando y nadie les impedía que siguieran orando, hasta que de pronto abren la puerta de la sala de oración, de la casa de oración, y entran unos tipos armados y los sacan a todos y los amarran y los llevan por el patio y los hacen caminar por el patio, los hacen correr a través del patio. Y estaba lloviendo, hasta que en un minuto los llevan a un sector donde tenían a un pastor, lo tenían amarrado y le ponían corriente. Y me decía: pastor, le ponían corriente, dijo, y le reventaba la corriente en el cuerpo. Y este pastor gritaba y le decía: niega a Jesús, reniega de tu fe. Y el pastor no negaba a Jesús y seguían poniéndole corriente y seguían torturando al pastor, hasta que en un momento los tipos que nos habían sacado de la sala nos ponen un arma en la cabeza. Y dijo: pastor, no niego que ese día yo sentí miedo, dijo, pero también entendí lo siguiente, que el día en que recibí a Jesús, mi eternidad estaba con Él. Aleluya. Y nos dijeron que teníamos que negar a Jesús y teníamos que renegar de nuestra fe para poder vivir. Y cuando ellos ya estaban, ¿verdad?, y empezaron todos a decir que amaban a Jesús, que no iban a negar de su fe, ellos sentían que se iban a morir. Les dijeron que esta solamente era una prueba, porque si ustedes no pasaban esta prueba, no podían ser misioneros. Y Tamara pasó esa prueba, pero más allá de pasar esa prueba, se dio cuenta que amaba a Jesús, amaba a Dios con todo su corazón. Nosotros tenemos la oportunidad de llegar a la casa del Señor y aún así llegamos tarde, aún así nos cuesta hablarle a otro de Jesucristo, porque el miedo nos tiene encerrado. No somos más de lo que deberíamos ser, porque el miedo nos ha tenido atemorizado, nos ha tenido paralizado, y muchas veces en lugar de ser grato ante los ojos de Dios, a veces, ¿verdad?, somos cristianos tibios, porque solamente vivimos del recuerdo de lo que hacíamos antes, de lo que éramos en el Señor antes. Los dones que teníamos antes solamente son un recuerdo y duermen muchas veces en nuestras vidas y no pueden despertar esos dones, porque la cobardía nos paraliza. Es enamorarnos del Señor. Porque cuando nos enamoramos del Señor, no nos importa si hace frío, si hace calor, si hay luz o no hay luz, nos da lo mismo, hermano. Alabamos al nombre del Señor igual. Y aun cuando quizás las alabanzas sean repetitivas, usted igual viene a la casa del Señor. Y aun cuando hayan 3 o 4, usted igual, ¿verdad?, trata de buscar al Señor. Y aun cuando, ¿verdad?, a veces la predicación no provocó lo que usted quería, pero usted igual dice: Señor, gracias porque esa palabra me ha bendecido. No tendrá miedo de hablarle a otro de Cristo, porque está enamorado. Cuando nos enamoramos de nuestra esposa, nadie podía mirarla, nadie podía acercarse a ella. Y aun cuando usted era petizo, era pequeño, usted podía enfrentar a alguien grande. ¿Y por qué podía enfrentarlo? Porque estaba enamorado y amaba a su amada. Cuando nos enamoramos de Jesús, cuando nos enamoramos de Dios, nos enamoramos de la obra, nos empapamos del Señor y no tenemos miedo a nada. Gloria a Dios. Pero para esto hay que estar enamorado de Dios. Sí, Señor, es verdad, aleluya. Las cosas adversas, las dificultades, nos van a mostrar si estamos llenos de miedo
o si hemos madurado y hemos crecido en el Señor. El problema a veces no es de Dios, iglesia. El problema a veces somos nosotros. En Segunda de Reyes hay una historia donde una mujer llega donde el profeta Eliseo y le dice al profeta, dice, ¿sabe? Murió mi esposo y ahora vienen mis acreedores. Era un hombre temeroso de Dios. Eran hijos de los profetas, el tipo era pentecostal, imagínense. Pero se murió y en lugar de dejarle una herencia, les dejó deuda. Y le dice, me quieren quitar a mis hijos. Y él le dice, anda a tu casa, consíguete vasijas, pero que no sean pocas. Consíguete muchas vasijas. Y empieza a echarle el aceite, que era lo único que tenía en la casa. Escúcheme bien, y esto es para usted, Pastor Cristian. Aleluya. Cuando empezaron a echar las vasijas, le preguntó a uno de sus hijos y le dice, ¿hay más vasijas? No hay más vasijas. Y dice que cuando se acabaron las vasijas se acabó el aceite. El problema, pastor, no es del aceite, el problema es de las vasijas. Llegó el tiempo en que tienes que salir de aquí, de este lugar. Dios te ha entregado una palabra, pastor. ¡Gloria! Dios tiene que cumplir los propósitos con usted. Pero el problema no es de Dios, Pastor Cristian. El problema es de las vasijas. El aceite no ha cesado. Dios no está en bancarrota. El problema somos nosotros que estancamos los propósitos de Dios. Las enfermedades no pueden ser impedimento para que nosotros perdamos esa valentía que el Señor nos dio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que un espíritu de valentía. En la iglesia tenemos un hermano que es el hermano Arturo. Un día le dijeron, hermano Arturo, le dieron, el médico le dijo, don Arturo tiene 3 meses de vida, usted se muere, tiene cáncer. El hermano Arturo llegó a la casa contento, estaba feliz y decía, voy a ver al Señor, me voy con el Señor, decía. Estaba contento el hermano Arturo. Le decía a los hijos, me voy con el Señor. En la iglesia, me voy con el Señor, hermano. Voy a ver al Señor. Como que tenía un viaje tan esperado. Hasta que un día va al médico y se dio cuenta que Dios lo sanó al hermano Arturo. Aleluya. Ahora anda triste el hermano Arturo. Aleluya. Como que perdió un avión. ¿Por qué una enfermedad nos tiene que asustar, hermano? ¿Por qué la enfermedad tiene que asustarnos? El cáncer, que vayan al médico y le digan, usted tiene cáncer. ¿Por qué tiene que tenerle miedo al cáncer si el cáncer se puede comer los huesos, se puede comer la carne, pero no el gozo de nuestra salvación? La alegría es algo pasajera, pero nosotros tenemos un fruto del Espíritu que es gozo, y eso siempre va a perdurar dentro de nuestras vidas. ¿Por qué le vamos a tener miedo a la adversidad? ¿Por qué le vamos a tener miedo a los problemas, dificultades? Si mayor el que está con nosotros, hay un gigante dentro de nosotros, pero ese gigante está durmiendo. Esta nación hace rato que tenía que ser alcanzada por la palabra del Señor, pero la iglesia es un gigante dormido. A la iglesia se le ha olvidado que esta nación, ¿verdad?, ha sido bendecida por causa de la iglesia. No nos olvidemos que los chilenos hace mucho tiempo atrás el aceite lo comprábamos de octavo, comprábamos las bolsas de té, 10 pesos de té, comprábamos un cuartito de azúcar. Hoy día esta nación ha sido bendecida, pero esta bendición le ha hecho mal a la iglesia, porque se han vuelto cómodos, se han vuelto cobardes. Por eso que viene una persecución dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que salgan las gallinas, para que salgan los cobardes y queden verdaderamente los hijos del Señor. Por eso que los pastores van a la televisión para defender sus intereses, para decir que ellos tienen derecho para recibir dinero, pero se les olvida que nosotros, más allá de recibir bienes económicos, eso la Biblia le llama añadidura, nosotros tenemos una obligación de predicar, de anunciar este evangelio, y nosotros somos los encargados de anunciar este evangelio. Dios no necesita a otro, no necesita a ustedes, te necesita a ti, no necesita a usted, mi hermana. ¿Quién le dijo a usted que era vieja? Dios necesita usarlo en este tiempo también. ¡Bendito! Póngase de pie, por favor. Palabra es verdad. ¡Aleluya! Vamos a orar al Señor.
pregunta sermonaria en esta noche. ¿Qué va a hacer usted en medio de su tempestad? De hecho, los cobardes no entran al cielo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Ningún cobarde entrará en el reino del cielo. Así que los cobardes no sirven. Usted tiene que salir sintiendo, ¿verdad?, que el más grande está dentro de su vida. Vamos a orar al Señor. ¿Cuántos sienten que esta palabra ha tocado su vida? Levante su mano, por favor. ¿Que sienten que esta palabra ha tocado su vida? A los que levantaron su manito, por favor, vengan acá. Vamos a orar por su vida en esta noche. Quiero pedirle al coro si nos